La cultura indudablemente es importante para todo, pero también para la pervivencia de las lenguas. Sobre todo en las escuelas ha sido muy importante las actividades que se han realizado a través del teatro, a través de la música, a través de talleres manuales. Esos programas de difusión de las lenguas, utilizando el arte de cualquier tipo, hasta la expresión artística, calan mucho más que la divulgación a lo mejor científica. Lo que pasa es que toda ella es importante. Nosotros nos hemos nutrido mucho, por supuesto, de toda la labor investigadora de la gente de la cultura en cuanto a las lenguas, pero también las publicaciones de las entidades locales, que en la música nos han dado mucho repertorio, en la música, en los cuentos, en los dichos, en las adivinanzas. Hace poco les planteábamos adivinanzas a los chavales, que es una manera de entrar muy bien para comprender la lengua y jugar con ella. Las asociaciones han hecho también jornadas en torno a la lengua, que hacen actividades, que cualquiera, siempre una invitación a la sociedad en general a participar de estas actividades a través de la lengua. Todo lo que entra por lo lúdico y por lo artístico es mucho más interesante. Yo creo, ¿no? O sea, yo me pongo en la situación de quien no conoce este mundo y si participas jugando, si participas a través del arte, te va calando. Es importante el conocer la realidad, eso sería lo fundamental, y por eso la labor en la cultura de muchas editoriales y todas las publicaciones que se van haciendo son importantes, pero luego está lo que llamaríamos poner en escena. ¿Vale? Entonces, es poner en escena el hablar de todas esas personas que nos han precedido. Luego, pues nosotros en nuestros espectáculos, por ejemplo, los mencionamos y hacemos referencia a este texto que decía tal, y leemos también alguna coseta. Bueno, yo creo que entre todos nos vamos nutriendo, toda la gente de la cultura que vamos haciendo aportaciones. Es interesante por varias razones. Los chavales y chavalas en la escuela, una cosa que también yo creo que les interesa es que se dan cuenta que ven a gente que no es de su territorio y que habla como ellos, ¿no? Que en un momento dado utiliza pues las cantinelas y las cosas que ellos han podido escuchar a sus abuelas, y yo creo que eso también lo pone en valor. El no decir, bueno, esto es cosa de casa, esto es cosa de... sino que ves gente que viene de Zaragoza, que viene de músicos, y bueno, o gente de cualquier arte que también utiliza ese patrimonio tuyo, lo utiliza como propio, lo valora y lo disfruta. O sea, sobre todo desde un planteamiento divertido. Las compañías que están haciendo obras de teatro en aragonés, también a través del teatro es muy divertido, incorporas una lengua que no es la tuya, pero aprendes también a manifestarte a través de ella, y luego también como espectador. Es muy interesante como espectador el escuchar la lengua. Los audiovisuales, por supuesto, las películas que se han hecho en aragonés, que es otra cosa que te llegan al corazón, ¿no? Que, bueno, el sentimiento, todo eso nos va dejando, creo, un pozo, por un lado, de revalorización de lo propio, de nuestras lenguas, y también el conocimiento, porque es lo previo. Si no sabemos que hay un montón de gente aragonesa que habla en otra lengua que no es la oficial, pues es difícil empezar, ¿no? Entonces, esa primera labor de mostrarlo, de decir, bueno, nuestras gentes de nuestra tierra hablan también así, y luego disfrutarlo. Yo creo que son las claves. Los primeros años lo que lleva era pues, los grupos, escollas folclóricas, pues, pienso en grupo de la Valdecho, grupo Alto Aragón de Chaca, que feban bella cosa en aragonés, pues porque eran cantas tradicionales. Se va a empezar a hacer cosas importantes de creación, que, por ejemplo, el grupo de la Valdecho pues replegaba las cantas y las danzas tradicionales, pero feban también un trabajo importante de creación, ¿no? Y creo que todos pueden pensar pues, en Safeito de Nuey, que mucha gente cree que eso es una canta tradicional, cuando no, es una creación, es una obra de autor, de Pepe Lera, y que, bueno, que ya pueden decir que sí que es tradición viva, pero tiene un autor conocido y un autor afortunadamente vivo. Y poquet a poquet pues,
la gent del mundo dels cantautors, però sobretot el mundo d'això que decimos más o menos folk, les colles folkis, pues, principiaban a fer bella cosa en aragonès. Adaptacions també, y poquet a poquet, pues mira, se adivieron colles ja de tota mena, ¿no? de rock and roll, de rap, mesmo s'han fet una ópera en Ribagorzano, que digo que hay un terreno, y también ha sido importante la utilización de la música como catalizador. Y estoy pensando en iniciativas como Aixena, o más recientemente Ozagerchilo, que bueno, se trataba de pedir, de mandarle a la gent que feba música en cualquier estilo, pues que si no lo feba de normal, pues que fese cosas en aragonés, ¿no? Las personalidades como la Bordeta pues fesen bella cosa en aragonés, pues ya era importante, ¿no? Y que personalidades musicales como Manolo García pues fese también una adaptación de una canta como Mai, pues de sopetón, pues era también un impulso grande, ¿no? Y bueno, todo esto pues son empentas bien chicotas, porque es que no, pues lleva una lengua muy minoritaria y muy minorizada, pero poquet a poquet, pues a Moniquet se van fent cosas. Desde a la vez, de esos años de la Renasedura, en poquetas décadas afectó más que en todos los siglos de la Edad Moderna. Eso quiere decir que tenían un amiro de obras, publicaciones escritas, de grabaciones musicales y de presencia del aragonés en terrenos que no existía. La pena es que eso coincide con un retacule general en la presencia del aragonés en la sociedad, pues, en la cantidad de parladors, de gent que el charra en los lugares en que se venía charrando, pues bueno, hay una baixada grande y no saben si eso será recuperable. Pero claro, la presencia también en la escuela, y eso pues no existía tampoco, y la presencia mismo en la publicidad, en ámbitos sociales. Y no sé, las editoriales que han trabajado, pues a saberlo, que estos autors que querían publicar en aragonés, pues pueden fer-lo, perquè s'ha fet tot un treball gran per editorials privates, públiques y también pues de ediciones musicales. Dentro de los proyectos en las escuelas, unos de los más importantes han sido en los que nosotros hemos participado. Jesús Moncada, que hace 20 años ya que comenzamos a ir a las escuelas, algunas muy pequeñitas, y es emocionante ir a escuelas de 5 alumnos o de 9 alumnos con sus profes. Ha sido muy importante para nosotros en el trabajo de las lenguas. Y, por supuesto, es en el catalán y en el aragonés el proyecto Lucía Dueso, que aglutina muchísimos artistas, muchísimas personas de la cultura que a través de actividades diversas que antes comentaba, pues difunden el aragonès. També ha ajudat molt a la producció el Govern d'Aragó, per exemple, fomentant les classes que es fan per a tots els escolars i de manera oficial, i també el Premi Guillem Nicolau. La necessitat de mantenir
i ajudar a que segueixi vivint la nostra llengua catalana ens ha portat a crear múltiples produccions. Tenim aquesta sensació de que hem de crear, hem de recrear en tots els aspectes, tant en música com en novel·la, com en poesia, com en narrativa, com en investigació. En tenim moltes ganes de fer-ho perquè no volem que es perdi. Llavors, per exemple, hi ha un llibre fantàstic que el vaig fer en Pasqual Vidal, que es diu Fa un munt d'anys al Matarranya, que va tenir el primer premi de la Universitat de Barcelona, de l'ICE. És un llibre molt aconsellable per a llegir, ja que allí hi ha molts costums, moltes tradicions, molts contes, moltes maneres de fer, perquè la llengua també és cultura, la llengua és una filosofia, per tant, si es perd una llengua és per la cultura i la filosofia que hi ha detrás, no ho hem de permetre. La música en si mateixa és un art molt pròxim a les persones. Ens mostra sensacions, ens dona emocions, vivències, records. Per això és fonamental poder cantar o poder expressar-nos en la nostra música. I d'aquesta manera molts grups, tant individuals com col·lectius, com corals, grups, el que hem intentat fer és recuperar la música tradicional, recrear-la, ficar-la avui en dia, valorar-la també, però és també per aquesta necessitat que tenim cultural de poder-ho fer. A mi, per exemple, sempre m'ha agradat crear en la meva llengua catalana. M'inspira també, igual que altres coses, però això m'inspira. Hi ha molts treballs fets, per exemple, un que vaig coordinar i vaig fer totes les transcripcions musicals a l'Escola de Vall de Roures, que es diu Cantem Junts, que encara l'utilitzem moltíssim. És un cançoner. Els nens em van ajudar a buscar, vam fer la recerca amb els nens i després tot allò ho vam enregistrar, vam fer un CD, vam fer concerts per tot arreu, ho vam passar a la mar de bé i és un treball molt bonic. Després també va estar molt interessant el moviment Corals del Matarranya, que diu un gran treball, 7 cors a un lloc relativament petit i en un resultat bo. Es va fer un bon CD enregistrat, utilitzàvem la música tradicional del Matarranya. La gent moltes vegades començaven a llegir. Com? De quina manera? Cantant podien llegir i es podien expressar en la seva llengua. Vam fer un premi que es deia Menció Honorífica Miguel d'Aguilar, que cada trobada el donàvem a un compositor. Què feia aquell compositor? El compositor ens harmonitzava una obra o bé a capella o bé a voltes sinfònico-coral. I nosaltres, amb totes les corals del Matarranya, la presentàvem i l'estrenàvem el dia de les trobades corals. Va ser molt interessant aquest moviment, va ser un moviment d'unió, de música i també d'alguna manera d'apropar-nos més a la nostra llengua catalana.